Asterisco buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar la hora en que estés viendo este video. Son todos bienvenidos a una nueva narración. Antes de comenzar esta narración, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Las historias presentadas en este canal no son de mi autoría y pertenecen a sus respectivos creadores. Todo el contenido narrado tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las franquicias, personajes, mundos, ilustraciones y demás elementos utilizados pertenecen a sus legítimos propietarios. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores. El trabajo realizado en este canal consiste en la adaptación, edición, narración, producción de audio, montaje del video y elaboración de la miniatura, con el objetivo de ofrecer una experiencia agradable para todos los espectadores. Asterisco si te gustan los fanfics, las reencarnaciones, los sistemas y las historias de fantasía, este canal es para ti. Espero que disfrutes de esta narración. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y prepárate para adentrarte en una nueva historia. Asterisco comencemos. Chapter 581. Chapter 581. Derivatives of Tsuba Megaesi. Bell había vuelto a entrar en un estado de entrenamiento totalmente concentrado. La última actualización de estado había demostrado que sus habilidades aún no habían alcanzado su límite. Ahora, lo que Bell necesitaba hacer era esforzarse al máximo, transformando cada ápice de su potencial en la base para su siguiente nivel. Ese era el camino correcto a seguir. Para avanzar con paso firme según sus planes, tenía que perfeccionarse al máximo, preparándose para el salto al nivel 6. Por eso, Bell entró pronto en la mazmorra, centrándose en perfeccionar su técnica y su estatus alrededor del piso 30. Normalmente, a un aventurero de nivel 5 le resultaría difícil mejorar su estatus sin descender por debajo del piso 50. Pero Bell era diferente de los aventureros comunes. Su método para adquirir experiencia era simple y directo. Podía obtenerla únicamente mediante el entrenamiento, incluso sin luchar contra monstruos. Podía mejorar su estatus simplemente entrenando solo en casa. Eso convertía el piso 30 en un lugar ideal para que entrenara. Silbido. 3 destellos gélidos atravesaron el aire casi simultáneamente. PFF. La sangre brotaba a borbotones del enorme cuerpo del bugbear. 3 profundas heridas aparecían en su estructura de 4 metros de altura. La piel rocosa agrietada y la carne desgarrada que había debajo encajaban a la perfección. Ruido sordo. El gigantesco cuerpo se estrelló violentamente contra el suelo. Bell envainó su espada y asintió levemente. Listo. La técnica Tsuba Megashi llevaba ya bastante tiempo prácticamente terminada. Antes se había quedado atascado en el golpe final, incapaz de ejecutarlo porque su técnica y fuerza aún no estaban a la altura. Ahora, con su mayor control del espacio, ese último golpe finalmente había llegado. Bell respiró hondo. El mundo volvió a teñirse de blanco y negro. Desenvainó su espada rápidamente, asestando 3 tajos consecutivos. Desde un único punto, 3 arcos fríos se extienden hacia afuera formando un triángulo, dibujando un abanico en el aire. Ahora sí, el Tsuba Megashi estaba verdaderamente completo. Bien. Las bases para Tsuba Megashi están sentadas. Le había llevado casi medio año dominar esta técnica secreta. Ese período había comenzado justo después de que despertara por primera vez. No había sido un proceso corto, pero al fin lo había dominado por completo. Ahora solo necesito aplicarlo en combate real. Bell sabía que cualquier técnica secreta solo demostraba su verdadero valor tras ser utilizada repetidamente en combate. Solo entonces podía evolucionar aún más. Por suerte, se trataba del piso 30, que forma parte de las plantas bajas. Aquí aparecían monstruos mucho más rápido que en los pisos superiores o intermedios, lo que garantizaba que no le faltaran oponentes contra los que entrenar. Tras esperar un momento, otro bugbear surgió de la pared. Desapareció de la vista, aprovechó el momento, reguló su respiración, 3 destellos fríos volvieron a aparecer. Auge. El bugbear, justo al aterrizar, perdió toda su fuerza y se desplomó al suelo. En ese momento, Bell no estaba concentrado en el bugbear, sino en sus propias manos. La rigidez apareció tras el tercer golpe.
Los dos primeros swings fueron perfectos, pero en el tercero apareció la rigidez. Eso era algo que Bell no podía aceptar. Si pretendía usar el Tsuba Megashi con frecuencia en combate real, este problema debía resolverse. De lo contrario, se convertiría en una falla fatal de la técnica. Una técnica que había perfeccionado con práctica constante se había convertido en una debilidad. Bell se negaba a que su esfuerzo fuera en vano. Tsuba Megashi aún necesitaba perfeccionarse. Tenía que averiguar por qué podía conectar dos golpes con fluidez, pero el tercero siempre le provocaba una breve rigidez en el cuerpo. Utilizó a otro bugbear como sujeto de prueba. 3 arcos de luz cruzaron el aire simultáneamente. El bugbear recién creado se desplomó sin vida sobre el suelo. Esta vez, con plena concentración, Bell finalmente comprendió por qué su cuerpo flaqueó después del tercer golpe. La respuesta era espacio. Maldita sea, no esperaba que el atajo que tomé tuviera un precio. No es de extrañar que las 2 primeras huelgas no tuvieran este problema. Había comenzado a entrenar los 2 primeros golpes antes de adquirir la habilidad de desarrollo relacionada con el espacio. En otras palabras, los había perfeccionado únicamente mediante la técnica heredada, apoyándose en las enseñanzas de aquel espadachín anónimo. Como las 2 primeras eran pura técnica, se fusionaron a la perfección. Pero el tercer golpe introdujo un elemento que iba más allá de la técnica. Esa impureza perturbó la perfección de la forma. Si bien el tercer golpe parecía idéntico al original Tsuba Megaeshi, en esencia, era una imitación forzada. Añadir algo innecesario a la perfección inevitablemente conduce a la distorsión, como dibujar patas en una serpiente. Puede que haya encontrado lo que faltaba, pero como no se logró mediante la técnica pura, Tsuba Megaeshi termina siendo un truco de una sola vez. Y aún así, persistía ese evidente defecto. Un defecto demasiado letal como para ignorarlo. Se suponía que Tsuba Megashi era una técnica de espada impecable. No podía permitir que se degradara por concesiones. Olvídalo. Al menos tengo tiempo para recuperar el tiempo perdido. Dejó de lado temporalmente el problema del tercer golpe y volvió a centrarse en perfeccionar el segundo. Esperar. Si puedo ejecutar un tercer ataque manipulando el espacio, ¿no podría seguir apilando más encima? La idea surgió repentinamente en la mente de Bell, y rápidamente se convirtió en un pensamiento ardiente. En ese momento, otro bugbear emergió de la pared. Los ojos de Bell brillaban. El piso 30 era realmente el campo de entrenamiento perfecto. Regularizó su respiración, se lanzó hacia el bugbear recién aparecido y desenvainó su espada. El mundo se volvió monocromático. Bell se movió con rapidez. Los 2 primeros golpes dieron en el blanco, seguidos del tercero, el cuarto, el quinto y, finalmente, el 99º. En ese mundo en blanco y negro, el cuerpo del bugbear estaba rodeado de innumerables estelas de luz de cuchillas. Al instante siguiente, el color regresó, y cada uno de esos innumerables tajos alcanzó al bugbear. No se oyó ningún grito. Solo el bugbear, empapado en sangre, cayendo sin vida al suelo. Y manteniendo su postura, Bell exhaló suavemente. El esfuerzo del momento lo había agotado, pero en realidad lo había logrado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Simplemente trasteando, acabaría desarrollando una forma de ataque totalmente nueva. También notó que la rigidez de su cuerpo persistía durante más tiempo que antes, probablemente debido a una excesiva superposición espacial. Después de todo, 99 golpes fueron realmente excesivos. Aún así, la idea tenía potencial. Si una investigación más profunda permitiera determinar el número ideal de capas espaciales, podría acortar drásticamente el período de rigidez y, al mismo tiempo, aumentar su potencia. Parece que el dominio definitivo de Tsuba Megaeshi dependerá exclusivamente de la técnica. Chapter 582. Chapter 582. Tsuba Megaeshi Completed After Alpha Mount. Primer día de entrenamiento. El golpe final de Tsuba Megaeshi duraba más ahora. Por fin podía completar el movimiento. Su técnica avanzaba a un ritmo asombroso, más rápido que nunca. Bell supuso que debía ser el efecto de la esencia artesanal de 5 estrellas, aunque su poder parecía casi excesivo. Una verdadera bendición para los aventureros sin talento innato. Segundo día de entrenamiento. Tras el esfuerzo del primer día, Bell continuó usando Tsuba Megaeshi para cazar monstruos. El esfuerzo físico que le causaba disminuyó gradualmente.
Su cuerpo estaba desarrollando memoria muscular, adaptándose al movimiento y conservando energía. También aprendió a controlar mejor la fuerza de sus golpes. A diferencia de antes, ya no gastaba energía innecesaria solo para mantener la postura Tsuba Megaeshi. Tercer día de entrenamiento. Tras 2 días de práctica, Bell ya podía ejecutar la forma incompleta de Tsuba Megaeshi con mayor precisión. Dejó de buscar nuevos avances y se centró en reforzar los fundamentos de los 2 primeros golpes. Los movimientos vistosos no significaban mucho para los verdaderos maestros. El manejo de la espada se reducía a 5 fundamentos: cortar, tajar, estocar, barrer y lanzar. Toda técnica avanzada se derivaba de estos. El Tsuba Megaeshi se basaba en el cortar, el tajar y el barrer, por lo que practicar estas 3 formas básicas tenía una gran importancia. Dominar los 4 golpes fundamentales también le ayudaría a aplicar el Tsuba Megaeshi de forma más amplia en el futuro. El entrenamiento básico continuó hasta el 10º día. Durante una semana entera, Bell luchó contra monstruos usando solo las 4 formas básicas de espada, sin ningún otro poder. Mediante combates repetidos, perfeccionó su comprensión y reflejos de los fundamentos. Una vez que su cuerpo se adaptó por completo, reanudó los entrenamientos de combate reales con Tsuba Megaeshi. El 15º día de entrenamiento. Bell controló su respiración, con la mirada fija en el bugbear que se abalanzaba sobre él. 15 días de batalla le habían permitido comprender profundamente a estas bestias. Su piel rocosa formaba una gruesa armadura que cubría todo su cuerpo. Incluso un aventurero de nivel 3 tendría dificultades para atravesarla con la fuerza bruta. Eran rápidos, fuertes y resistentes. Una amenaza en todos los sentidos. Incluso un aventurero de nivel 3 debía tener cuidado con su embestida. Un solo error podía significar la muerte. La embestida del bugbear era aterradora. Con sus 4 metros de altura, era pesado y sólido. Una vez que tomaba impulso, incluso un aventurero de nivel 4 tendría dificultades para resistir el impacto. Sus garras eran aún más duras y afiladas que su piel. Si la piel de un aventurero chocaba con esas garras, un solo golpe bastaría para desgarrarla. Pero para Bell, esto se había convertido en algo rutinario. Su mirada se clavó en los bugbears que se acercaban. 5 esta vez. No venían uno a uno. Los 5 se abalanzaron a la vez. Un solo bugbear de 4 metros cargando bastaba para paralizar a cualquiera. 5 juntos sacudieron el suelo como un terremoto. A pesar de la impactante escena, la expresión de Bell no cambió. Frente a las poderosas bestias, dio un paso al frente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El bugbear líder vio de repente a Bell aparecer justo delante de él. Sus instintos se activaron. Tras una breve vacilación, atacó con sus afiladas garras. Silbido. Las garras atravesaron el cuerpo de Bell. Justo cuando el bugbear se preguntaba por qué su presa había caído tan fácilmente, un destello de luz blanca cruzó su visión. Algo le cortó los ojos, cegándolo al instante. Al mismo tiempo, ambas garras delanteras se quemaron con un dolor agudo y desgarrador. Rugido. El grito desgarrador brotó de la garganta del bugbear, pero al instante siguiente, la afilada hoja atravesó su vulnerable cuello, llegando incluso hasta su cerebro. Su enorme cuerpo se estremeció una vez antes de que toda la vida se le escapara. Tras abatir a un bugbear, Bell no retiró inmediatamente su espada. En cambio, fijó la mira en la posición del siguiente objetivo, usando la cabeza del bugbear caído como una vaina improvisada mientras blandía su arma contra la siguiente bestia. Un chorro de sangre surcó el aire, seguido de una lluvia carmesí. La sangre y la hoja, al mismo tiempo, cortaron los ojos de los 2 bugbears restantes que seguían avanzando. La figura de Bell se agachó, impulsándose con la cabeza del bugbear para saltar hacia la pareja trasera. Al percibir el peligro, los 2 bugbears detuvieron bruscamente su embestida y se prepararon, extendiendo sus garras delanteras al unísono, una a la izquierda, otra a la derecha, con la intención de despedazar a Bell. Las garras desgarraron el aire y destrozaron la figura saltarina de Bell. Pero antes de que los 2 bugbears pudieran siquiera pensar, aparecieron 3 destellos de acero frío que borraron sus pensamientos, y sus vidas. Un golpe les robó la vista. Otros 2, uno a la izquierda y otro a la derecha, se superpusieron en un instante y les cortaron profundamente la garganta, casi seccionándoles 3/4 partes del cuello. La monstruosa vitalidad de los bugbears los mantuvo con vida un momento más, pero sus cuerpos ya estaban indefensos.
Sabiendo esto, Belly ignoró a las dos bestias caídas y dirigió su mirada hacia la última pareja que quedaba detrás de él, cuyos ojos ya habían sido desgarrados por la hoja empapada de sangre. Las bestias cegadas entraban en pánico fácilmente, y los monstruos no eran una excepción. Como un ser humano ciego que se agita confuso, intentaban desesperadamente limpiarse la sangre de los ojos, golpeando salvajemente para repeler ataques invisibles. ¡Ay! Belly interpretó la dirección del viento. Con unos ligeros pasos laterales, esquivó los frenéticos zarpazos de los bugbears y se posicionó a la perfección para atacar. En ese instante, el mundo pareció perder todo su color. En ese vacío de gris inmóvil, solo Belly se movió. Dio un paso al frente, su espada brilló al cortar el aire. 3 golpes horizontales. El primer ataque tuvo como objetivo la cintura del bugbear, el segundo punto más blando de su cuerpo. Saltando hacia arriba, asestó 2 golpes más dirigidos a su punto más duro, la nuca. El mundo incoloro regresó, pero los bugbears que habían luchado momentos antes ahora guardaban silencio, sus cabezas rodaban mientras sus cuerpos se desplomaban con fuertes golpes. Belly aterrizó con firmeza y se giró para contemplar su obra. 5 bugbears abatidos en 9 golpes. Incluso con sus propios y estrictos estándares, no pudo evitar sonreír. Ya está hecho. Este es mi Tsuba Megaesi. Tras medio mes, el Tsuba Megaesi finalmente estuvo terminado. Chapter 583. Chapter 583. Encountering the White Palace. La finalización de Tsuba Megaesi era algo natural, y ver que su arduo trabajo daba sus frutos le produjo a Bello una auténtica satisfacción. En cuanto a si su nivel ya había alcanzado su máximo, Belly no tenía dudas. Al 10º día de entrenamiento, notó que su fuerza y velocidad habían dejado de mejorar tan rápido como antes. Su poder mágico y su resistencia seguían en aumento, algo previsible, pues eran sus atributos más excepcionales. La magia provenía de su talento innato, mientras que la resistencia se veía potenciada por su rasgo de salud robusta. Fue entonces cuando Belly se dio cuenta de que su estatus había llegado a su límite. Ahora llegaba el último paso. Sus preparativos para ascender al nivel 6. Tras el entrenamiento, Belly no regresó a la base de la familia a través de la grieta espacial. En cambio, fue directamente al piso 37. Ya veo, sin duda merece ser llamado el Palacio Blanco. Me he topado con bastantes monstruos por el camino. Mientras avanzaba hacia el piso 37, Belly observó atentamente a los monstruos que encontraba. Cuanto más descendía, más diversos y numerosos se volvían, y su fuerza también había aumentado considerablemente. Era evidente la hostilidad de la mazmorra hacia los aventureros. Con tantos tipos de monstruos y la rápida regeneración de las criaturas de las profundidades, no era de extrañar que incluso los aventureros de élite pudieran caer en el Palacio Blanco. Y no era una exageración. La mayoría de los aventureros carecían de la gruesa piel de los monstruos. Sus afiladas garras podían atravesar fácilmente la carne humana. Si uno perdía la concentración, estos monstruos podían dominarlo rápidamente, arrastrándolo hacia abajo e incluso atrapándolo allí para siempre, convirtiéndolo en parte de la propia mazmorra. Belly tenía muy presente ese peligro. Al mismo tiempo, se recordó a sí mismo: no soy invencible. No puedo permitirme morir en algún rincón oscuro. Tengo que mantenerme alerta, siempre alerta. Con esa determinación, Belly se dirigió hacia su destino en el piso 37. Este lugar no es como el piso 17 con un solo jefe de piso. Es más bien como las cataratas del Olimpo. El piso donde se ubicaban las grandes cataratas era especial. Allí merodeaban muchos monstruos, y un jefe de piso reaparecía en un radio de 3 pisos alrededor de las cataratas. Claramente, el Palacio Blanco compartía una estructura similar. Mientras caminaba por la caverna rodeada de piedra blanca, Belly podía oír los lejanos rugidos de bestias que resonaban desde las profundidades, pero sus pasos no se detuvieron. Esta vez, no le interesaban los monstruos que habitaban el piso 37. Su objetivo era inspeccionar el terreno y asegurarse de que no surgieran problemas imprevistos durante su próximo desafío contra el jefe de piso. Aparte de la distribución básica de monstruos, no hay nada inusual. El Palacio Blanco, al formar parte de los pisos profundos, ya era bastante peligroso. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la zona de reaparición del jefe de piso, menos monstruos encontraba. Belly quedó satisfecho con eso.
Menos monstruos cerca significaba menos distracciones cuando se enfrentara al jefe de piso. Boom tilde. De repente, un estruendo resonó desde el techo, lo que hizo que Bell levantara la vista sorprendido. Definitivamente estoy ocultando mi aura, ¿por qué tiembla la mazmorra? Mientras exploraba la mazmorra, Bell jamás se atrevió a revelar su presencia por descuido. De lo contrario, una violenta reacción de la mazmorra habría sido inevitable. Por lo tanto, estos temblores no pudieron haber sido causados por él. Con ese pensamiento en mente, Bell se hizo a un lado, preparándose para ver qué sucedía. El temblor se intensificó cada vez más hasta que, finalmente, se abrió un agujero en el techo. ¿Un agujero? Bell no se lo esperaba. Ante sus propios ojos, la cabeza de una serpiente cayó repentinamente por la abertura. No hizo falta que nadie le diera el golpe final. La serpiente ya estaba muerta. Su cuerpo, de más de 4 metros de grosor y más de 10 metros de largo, estaba plagado de agujeros profundos y empapados de sangre. Parecía como si se hubiera desangrado durante la batalla. Pero, ¿por qué una serpiente que debería haber muerto al instante estaría excavando a través del techo? ¿Y monstruos de otros pisos huyendo al piso 37? ¿Fue realmente una fuga o un suicidio? ¿Magia del viento? Un aventurero capaz de usar semejante magia debe ser muy poderoso. Pero para que este monstruo resistiera semejante fuerza destructiva sin ser hecho pedazos, también debía ser muy fuerte. La serpiente estaba completamente muerta, pero el hecho de que hubiera sobrevivido el tiempo suficiente para alcanzar esa profundidad demostraba lo tenaz que había sido. Bell estaba a punto de continuar observando cuando notó que la boca de la serpiente se movía ligeramente. El monstruo está completamente muerto. Estaba seguro de ello. A la criatura ya no le quedaba vida. Entonces, eso solo podía significar una cosa. ¿Alguien usó esta serpiente para llegar al piso 37? Un escalofrío apareció fugazmente en los ojos de Bell. Pero antes de que esa frialdad se asentara, la sorpresa la reemplazó. Espera, ¿es ella? ¿La elfa de la anfitriona de la fertilidad de Freya-sama? De la boca de la serpiente salió arrastrándose un elfo con cicatrices. Ryu. Solo entonces Bell se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Acaso el cerebro detrás de la masacre de la familia Astrea invocó al Juggernaut en el piso 27? A juzgar por el estado de la serpiente y de Ryu, parecía que el tonto que había causado el problema ya había sido neutralizado por el carroñero de la mazmorra. Parece que tendré que involucrarme de nuevo. Aunque Bell no tuvo ninguna conexión con la destrucción de la familia Astrea, este elfo, bueno, en cierto modo, tenía vínculos con la diosa Freya. Si no se la hubiera encontrado, tal vez lo habría ignorado. Pero ahora que la había visto, fingir que no la veía ya no era una opción. Con ese pensamiento, Bell caminó hacia ella. Aferrándose a la vida a duras penas, Ryu solo pudo arrastrarse para salir de las fauces de la serpiente, jadeando en busca de aire. Hacía apenas unos instantes que había estado a punto de morir, asesinada por la última orden que Jura le había dado a Lambton. Por suerte, Lambton estaba casi exhausto cuando la mordió. De lo contrario, con su capacidad para tragar, ya la habría digerido por completo. Pero ahora Ryu comprendió lo grave que era realmente su situación. De hecho, era peor que grave. Esto es, las paredes de piedra blanca hicieron que sus pupilas se contrajeran. Le temblaban los dientes mientras forzaba a pronunciar 4 palabras. Palacio Blanco. Chapter 584. Chapter 584. The Dungeons Cleaner Juggernaut. El Palacio Blanco, llamado así por el color pálido de las paredes de la mazmorra más allá del piso 30. El nombre suena elegante, pero eso no significa que sea un buen lugar. El Palacio Blanco se refiere a la zona debajo del piso 30, donde las paredes están hechas de roca blanca. No recibió ese nombre por su belleza, sino por su color inerte. No hay belleza en este Palacio Blanco. Entrar en él significa elegir entre la vida y la muerte, e incluso ser enterrado aquí es una decisión que se toma por voluntad propia. Sí, otro significado del nombre es que es un palacio de huesos. Al saber exactamente dónde estaba, Ryu se sumió en la desesperación. Pensar que me arrastrarían hasta aquí, su cuerpo estaba cubierto de heridas, le faltaba un trozo de carne en la pantorrilla derecha. Se sentía completamente agotada. Era poco más que un cascarón roto. El Palacio Blanco era la peor pesadilla de cualquier aventurero. Al llegar allí en ese estado, Ryu sabía que no había escapatoria.
Ja, tal vez aquí termina todo. Con una leve sonrisa de autocrítica, Ryu se desplomó sobre el frío suelo, aceptando su destino. Pero, con o sin aceptación, eso no cambiaría nada. Aunque se negara, ¿qué podría hacer una mujer medio lisiada para escapar de este infierno? Y aunque lograra escapar, quienes murieron en el piso 27 jamás la perdonarían. Así que, esto fue todo. El suelo helado se le metía en el cuerpo, congelándola hasta los huesos. Lo siento, a todos. Creo que llegué un poco tarde, ¿todavía me están esperando? Ante sus ojos, le pareció ver los rostros de sus compañeros caídos. Sentía cómo se le escapaba la sangre, cómo su cuerpo se enfriaba con cada latido. Empezó a perder la consciencia. ¿Medio muerto, eh? Bien. Eso facilitará las cosas. Justo cuando perdía el conocimiento, una voz resonó a su lado. Onsi intentó abrir los ojos, pero ni siquiera ese pequeño esfuerzo pudo. La pérdida de sangre fue excesiva. Ryu finalmente sucumbió y perdió el conocimiento. Entonces, la hemorragia de su pierna herida cesó repentinamente. El rápido deterioro de su cuerpo pareció detenerse, como si alguien hubiera pulsado un botón de parada. Lentamente, su cuerpo comenzó a levantarse del suelo. Bella, que había llegado el último, permanecía cerca, observando el estado del elfo. Controlado hasta el límite de la muerte. Pero Bella no la curó de inmediato. Pensaba que algunas cosas se entendían mejor a través de la experiencia. Simplemente estabilizó su estado de semimuerta, creó una sencilla barrera a su alrededor y congeló el tiempo dentro de sus límites. En cuanto al tratamiento, eso era algo que debían gestionar las compañeras de la elfa, no algo en lo que un extraño como él debiera interferir. Entonces, ¿debería devolver a esta elfa inmediatamente? ¿O esperar a que ese tipo venga de buscarla? Bell ya había elegido a Udaius como la clave para su ascenso, pero la regeneración de Udaius tardaría otro mes. Requería tiempo, pero a Bell nunca le había importado esperar. Prefería la paciencia a la prisa imprudente, y en ese momento, no tenía prisa. Después de todo, permanecería en el nivel 6 durante un tiempo. Subir de nivel no era algo que se pudiera lograr en tan solo un mes. Por lo tanto, tenía la intención de usar ese tiempo para fortalecer sus bases y prepararse para la próxima batalla contra Udaius. Sin embargo, las cosas habían dado un giro inesperado. Durante el medio mes que pasó entrenando en lo profundo de la mazmorra, algo bastante interesante ocurrió en la superficie. La elfa Julian, de la anfitriona de la fertilidad, había caído al piso 37, gravemente herida. Esto indicaba claramente que Amisbaena, la jefa del piso 27, se había regenerado. También significaba que el piso 27 había quedado nuevamente en ruinas por obra del hombre que en su día diseñó la trampa mortal de la familia Astraea. A juzgar por las heridas de Julian, debió de haber luchado contra el Juggernaut de la mazmorra, y la batalla terminó abruptamente, dejándola en un estado casi fatal. Eso significaba que, en ese preciso instante, un jefe de piso había renacido dentro de la mazmorra, y también había aparecido un Juggernaut cuya fuerza se acercaba al nivel 6. ¿Podría ser esta la oportunidad de Bella? La idea hizo que sus ojos brillaran de expectación. No pudo evitar preguntarse si debía eliminar él mismo a esos dos monstruos. Si al derrotarlos obtenía suficiente excelia para avanzar, no habría necesidad de esperar a Udaius. ¿Debería esperar un mes o atacar ahora? Justo cuando Bell sopesaba sus opciones, el techo comenzó a temblar violentamente una vez más. Sacudió la cabeza levemente. Todavía lo estaba pensando. ¿Cómo es que tomaste la decisión por mí? Aunque seguía sopesando los pros y los contras, Bell no iba a negarse si Juggernaut decidía acudir a él. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría la oportunidad de conseguir Extelia, a menos que careciera de la fuerza necesaria para reclamarla? Crack. 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 Las grietas visibles, con forma de telaraña, se extendieron rápidamente por el techo hasta que la roca no pudo soportar más. Auge. Enormes trozos de piedra se desplomaron desde arriba, esparciendo innumerables fragmentos por el aire. Una figura colosal saltó entonces a través del enorme agujero. Su cuerpo estaba cubierto de una piel de color negro violáceo, y su cabeza recordaba a la de un dinosaurio prehistórico. Sin embargo, carecía de músculos visibles, solo una superficie lisa que brillaba con más intensidad que la piel de un bugbear.
Su larga cola estaba completamente cubierta de espolones óseos que relucían ominosamente a la luz. Un arma de pura amenaza. Un coloso. El verdugo de la mazmorra. Un limpiador que solo se envía cuando un piso genera demasiados monstruos para que la mazmorra pueda eliminarlos por los medios habituales. Belle podía sentir el terror puro que emanaba de la criatura. Incluso agachada, medía más de 3 metros de altura. Su presencia opresiva le erizaba la piel. Inesperado. No pensé que llegaría a ser de nivel 6, ni mucho menos que estaría cerca. Esa revelación sorprendió de verdad a Belle. Al parecer, el alboroto provocado por Jura en el piso 27 había sido mucho mayor de lo esperado, suficiente para elevar el nivel del Juggernaut en un rango completo. Chapter 585. Chapter 585. Severe Forex First. Como el coloso de la mazmorra, su propósito era simple: matar a todo intruso que se le presentara. Y ahora, había fijado su objetivo en el intruso que más necesitaba eliminar. ¡Gaa! Dejó escapar un rugido ronco, lleno de amenaza. Sus 2 poderosas patas traseras se tensaron con fuerza, y su enorme cuerpo, casi comparable al de un dragón Valgam, se movió con una velocidad aterradora. Desapareció en un instante, a un ritmo demasiado rápido incluso para que la mayoría de los aventureros de nivel 5 pudieran seguirlo. Mientras avanzaba a toda velocidad, Juggernaut alzó sus garras para asestar un golpe mortal. Pero la huelga, supuestamente imparable, fracasó. Sonido metálico. Su embestida a alta velocidad se detuvo bruscamente, y sus afiladas garras encontraron resistencia. Una hoja las había detenido en seco. Al sentir la onda expansiva recorrer el arma, Belle evadió de inmediato la fuerza de Juggernaut. Su velocidad está en el máximo del nivel 6, pero su potencia no la iguala del todo. No la supera por mucho. Su cuerpo se inclinó ligeramente mientras apretaba con más fuerza la espada. Saltaron chispas cuando el acero rozó las garras del monstruo, apartándolas a un lado. Esas garras tienen un poder cortante inmenso, comparable al de cualquier arma de primera categoría. Su cuerpo también es increíblemente duro. Las armas comunes ni siquiera le harían un rasguño. No posee ninguna habilidad mágica, pero su caparazón exterior puede reflejar todo tipo de magia. Solo eso ya la convierte en la pesadilla de todos los magos. Sumado a su velocidad vertiginosa, ningún hechicero tendría la oportunidad de terminar un encantamiento. Incluso este breve intercambio bastó para resumir lo desesperanzador que resultó. Una criatura con una velocidad abrumadora, un poder destructivo devastador y una defensa casi impenetrable, capaz de reflejar magia. Cualquier familia que se encontrara con semejante monstruo estaría completamente perdida. No es de extrañar que la familia Astrea fuera aniquilada. Ante algo así, incluso la familia Freya o la familia Loki sufrirían grandes pérdidas. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenían ninguna información sobre Juggernaut. Pero Belle no sentía más que emoción. Si este Juggernaut realmente era de nivel 6, entonces matarlo por sí solo podría proporcionarle toda la excelia que necesitaba para avanzar. Qué lástima, ya conozco su punto débil. La magia ofensiva estaba descartada. Usarla contra Juggernaut era poco menos que un suicidio. Sin embargo, los hechizos no ofensivos no se reflejaron. En resumen, la magia aún podía usarse, siempre y cuando se combinara con ataques físicos. Cuando la magia y la fuerza física actuaban juntas, el reflejo no se activaba. Sonido metálico. Tras bloquear otro zarpazo, Belle se movió. Aprovechando su velocidad, acortó la distancia en un solo paso. Antes de que Juggernaut pudiera retraer su pata delantera, su espada descendió. ¡Gaa! Juggernaut aulló de dolor, echó hacia atrás su pata delantera y retrocedió tambaleándose un paso. Los agudos ojos de Belle detectaron un pequeño corte en el antebrazo, donde había impactado su espada. Su defensa es realmente increíble. Ese golpe no había sido especialmente fuerte, pero la hoja había sido mejorada con magia rúnica para aumentar su filo. Aún así, a pesar de haber duplicado su poder de corte, no había sido suficiente para cercenar la extremidad de Juggernaut. Solo le había hecho un corte superficial. Belle no pudo evitar reconocer su resistencia. Realmente digno de ser el coloso de la mazmorra. Sus estadísticas y rendimiento superan con creces los límites de un monstruo de nivel 6. Pero ahora sé cuál es tu límite. Mientras pudiera infligir suficiente daño, la verdadera batalla podría comenzar. Belle reunió fuerzas bajo sus pies y avanzó hacia Juggernaut.
En ese instante, Juggernaut sintió una amenaza aterradora y opresiva que emanaba de él. Una oleada de inquietud recorrió a la criatura, que dejó escapar un aullido gutural. ¡Gaa! Sonaba casi como el rugido de un cobarde que intenta reunir valor. Justo después del grito, Juggernaut se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Esta vez, no usó sus extremidades delanteras, sino que balanceó la parte más dura de su cuerpo, su cola. La cola de Juggernaut se asemejaba a una enorme espina ósea, cuya estructura segmentada le confería un borde afilado y dentado. Incluso un golpe de refilón le causaría graves daños. Belly observó cómo Juggernaut giraba, y su cola se abalanzaba sobre él en un arco mortal. No intentó bloquearlo de frente. En cambio, giró su cuerpo hacia un lado y asestó un tajo ascendente con su espada, golpeando debajo de la cola. Sonido metálico. El impacto provocó una descarga eléctrica que entumeció las manos de Bella, y el retroceso sacudió visiblemente a Juggernaut. Pero Bella notó algo. La cola no había sufrido ningún daño. A diferencia del antebrazo, no presentaba ninguna marca. La cola es realmente sólida. Con eso, comprendió por completo los rasgos de Juggernaut. Como limpiador de la mazmorra, no tenía la capacidad de usar magia, pero podía reflejarla. Su propósito era simple: aniquilar a todos los intrusos problemáticos. Poseía una velocidad abrumadora y un poder destructivo enorme, pero su resistencia era relativamente baja. Una vez que todos sus objetivos estuvieran muertos, Juggernaut se autodestruiría. Ahora que Belle comprendía claramente tanto sus fortalezas como sus debilidades, no había razón para perder más tiempo. Aprovechando la breve rigidez que siguió al movimiento de cola, acortó la distancia al instante. En ese instante, el mundo perdió todo color. Belle no mostró piedad hacia su presa. Ya había reunido toda la información que necesitaba y había confirmado la fuerza de Juggernaut. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer: mátalo. No le des ninguna oportunidad de contraatacar. Con el objetivo en la pata delantera, donde previamente había dejado un pequeño corte, Bella asestó 3 tajos rápidos y precisos exactamente en el mismo lugar. El mundo recuperó su color, y entonces... ¡Grieta! ¡Gaa! Un grito desgarrador y agonizante brotó de la garganta de Juggernaut. Su pata delantera se hizo añicos a la altura del antebrazo. Con ese único golpe, toda la ventaja que Juggernaut tenía anteriormente se desvaneció por completo. Chapter 586. Chapter 586. Slide de Juggernaut. ¡Gaa! El dolor abrasador sumió a Juggernaut en un frenesí, pero carecía de capacidad regenerativa. Su cuerpo entero estaba formado por una sola piedra mágica. No existía la posibilidad de recuperación. La pata delantera amputada había desaparecido para siempre. Y sin sus patas delanteras, la situación de Juggernaut se volvió crítica. Justo cuando intentaba retirarse, su presa apareció a su lado a la misma velocidad vertiginosa. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Sus ojos, nublados por la rabia, se congelaron por un breve instante. Antes de que pudiera reaccionar, un extraño crujido resonó en su pata delantera restante. Grieta. El sonido no era fuerte, pero en los oídos de Juggernaut resonó como el tañido de una campana fúnebre desde las profundidades del infierno. Ahora le faltaban ambas patas delanteras. El Juggernaut, en su retirada, perdió completamente el equilibrio y su enorme estructura se desplomó pesadamente al suelo. Sin sus patas delanteras para estabilizar su cuerpo, el monstruo que se arrastraba ya no podía moverse correctamente. Y eso era precisamente lo que Belle quería. Al enfrentarse a un monstruo veloz, la única forma de vencerlo era atacar su velocidad. Una vez restringido su movimiento, su amenaza mágica se reduciría a menos de la mitad. Al mismo tiempo, la eliminación de su velocidad también disminuyó su poder ofensivo. La mayoría de los ataques de Juggernaut se basaban en su cola y sus patas delanteras. Pero ahora, con ambas patas delanteras destruidas, las patas traseras restantes no podían proporcionar la estabilidad ni la velocidad necesarias para atacar con eficacia. Esto fue jaque mate. Clan. 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 Un sonido claro, como el de una campana, resonó en el Palacio Blanco. Juggernaut luchaba por levantarse, con el cuerpo pegado al suelo, intentando un último acto de desafío. No me gusta perder contra un monstruo por mi propia negligencia.
Bella habló en voz baja, un sonido poco común en medio del caos, mientras observaba la inútil lucha de Juggernaut. Juggernaut, limpiador de la mazmorra, no te daré oportunidad de luchar. La lucha implicaba cambio, y Bella detestaba que los resultados predeterminados se le escaparan de las manos, a menos que esos cambios permanecieran bajo su control. Cada partícula de luz se concentró en su espada mientras Bella adoptaba una postura perfecta. Tsuba-Megaes y su cuerpo se convirtió en un rayo, y en el instante siguiente, estaba frente a Juggernaut. En ese instante, el mundo perdió todo color. Aparecieron docenas, no, cientos, de siluetas de Bella, superpuestas, cada una atacando con una hoja. Todo el espacio parecía estar esculpido en innumerables líneas finas, y la luz misma se curvaba a lo largo de los cortes. El tiempo se detuvo. Crack. 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 El color regresó al mundo, pero los hilos del espacio se desgarraron, haciéndose añicos como cristal. Los fragmentos de la realidad se desvanecieron en el vacío. Y Bella se encontraba ahora detrás de Juggernaut, con su espada ya envainada. Dimensión recortada. Al combinar su dominio de la técnica Tsuba-Megaesi, su control del espacio y su dominio de la acumulación de poder, Bella había desarrollado con éxito una variante mucho más agresiva de Tsuba-Megaesi. La técnica acumular poder compensó la falta de fuerza ofensiva de la técnica original, mientras que la manipulación espacial aumentó aún más el número de tajos superpuestos. En conjunto, la convirtieron en una técnica letal y abrumadora, y le dieron a Bella una verdadera baza, capaz de matar de un solo golpe. Tras deslizar su espada de vuelta al espacio tetradimensional, Bella se giró hacia Juggernaut, ahora completamente inerte. Ruido sordo. El cuerpo de Juggernaut se partió en dos como si hubiera sido cortado limpiamente por hilos invisibles, y su cabeza golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Como si ese impacto lo hubiera desencadenado, el resto de su cuerpo comenzó a desintegrarse pedazo a pedazo, colapsando en trozos hasta que solo quedó el silencio. Nada mal. Al ver cómo los restos de Juggernaut se desmoronaban lentamente hasta convertirse en cenizas pálidas, Bella se permitió una risa silenciosa. La técnica acababa de ser perfeccionada. Su efecto abrumador en combate real demostraba el dominio absoluto de Bella sobre el Tsuba-Megaesi. Sin ello, no habría sido posible alcanzar ese nivel de poder. Regularizó su respiración y luego dirigió su mirada hacia Ryu, a quien habían dejado a salvo antes de que comenzara la batalla. Supongo que al final debería hacer un viaje. La noche se había posado sobre horario. La Host Shot Fertility, la taberna más prestigiosa de la ciudad, estaba tan animada como siempre. Incluso desde fuera, las risas y las charlas de los aventureros que estaban dentro se oían en las calles. Sin embargo, esta noche, la chica que aparecía en el cartel de la taberna distaba mucho de estar alegre. Los ojos preocupados de Sir se desviaban constantemente hacia la puerta mientras dejaba escapar otro suspiro. Ryu, ¿cuándo vas a volver? Había visto el aviso de búsqueda y captura del gremio para Ryu y sabía exactamente lo que había estado haciendo estos últimos días. Y precisamente por eso estaba tan preocupada. Ryu era una de las pocas amigas verdaderas de Sir, y una de las pocas personas que no se hicieron amigas de ella por su apariencia. Sir siempre había valorado profundamente ese tipo de amistad. Quizás fue por la influencia de Freya que se sintió atraída por las personas de corazón puro, y Ryu era una de las pocas que realmente encarnaba esa pureza. ¡Ay, Dios mío! Sir está preocupada por Ryu otra vez, miau. Anya adivinó de inmediato en quién estaba pensando Sir por la expresión de preocupación en su rostro. Ryu es una tonta, miau. Dijo que no quería tener nada que ver con esa escoria de virus, pero aún así la arrastraron a esto, miau. No hay nada que puedas hacer al respecto. Sí, sí. No se puede evitar, miau. Las otras dos camareras asintieron con la cabeza, comprendiendo perfectamente cómo se sentía. Todos conocían el pasado de Ryu y por lo que había pasado, así que no era difícil entender por qué se sentía atraída por ese tipo de rumores. Su historia es diferente a la nuestra. Puede que nosotros nos hayamos retirado, pero nuestra familia no fue aniquilada como la suya. Esa chica, Ryu, siempre ha tenido una bomba de relojería en el corazón. Una vez que se enciende, no hay forma de apagarla. Chloe Rollo, una de las camareras de Lost Shot Fertility, había sido mercenaria en una organización clandestina. Ahora llevaba una vida semi-retirada.
Lunoire Faust, otra camarera de la taberna, también había pertenecido en su día a los mismos círculos de Lampa y ahora vivía una especie de semi-retiro similar. Ambos eran aventureros de nivel 4 de diferentes familias, pero el destino los había reunido allí. Ahora, agobiados por una deuda de más de 100 millones de balis, solo les quedaba trabajar en la taberna para pagarla poco a poco. Pero a diferencia de ellos, Ryu era diferente. Era la más excepcional de todos. Chapter 587. Chapter 587. No strength, no point in struggling. Me pregunto cómo estará Ryu ahora, miau. Aunque Anya no lograba comprender del todo lo que Ryu pensaba, dada la situación actual de Sir, era mejor no mencionar nada más por el momento. La situación de Ryu era lo más importante. Su estado no es bueno. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, la voz repentina sobresaltó a todas las camareras presentes. Los cuatro se volvieron hacia el sonido y vieron una figura con una capa blanca sentada al fondo de la barra. Cuando se sentó alguien, el primero en darse cuenta de quién era no fue nadie más, sino Sir. Berry-kun, ¿qué haces aquí? Aunque mi relación con Freya-sama sea un poco especial, no tienes por qué detestarme tanto, ¿verdad? Las pupilas de Sir se contrajeron ligeramente. Ella había hablado con una sonrisa, así que ¿cómo iba a saber él lo que estaba pensando? ¿Por qué tus sentimientos se reflejan en tu rostro? Tengo una sensibilidad inusual para percibir las emociones y los deseos de la gente común, y eso incluye cómo se sienten respecto a mí. Quizás se debía a los 7 pecados capitales. De lo contrario, Berry no habría podido percibir emociones como el desagrado con tanta claridad. Aún así, podía comprender por qué Sir se sentía así. Al fin y al cabo, era la mitad de sí misma que Freya había elegido, casi como una hija a sus ojos. Dada su estrecha relación con Freya-sama, era lógico que Sir lo viera como quien le había robado a su madre. ¿Cómo no iba a sentir aversión por él? Si él hubiera estado en su lugar, probablemente habría sentido lo mismo. Berry no se detuvo en el tema. Golpeó 2 veces la barra con los dedos, y una figura tenue apareció sobre ella. Ryu, aferrándose a la vida a duras penas. Ryu. Las chicas gritaron de asombro y corrieron hacia allí de inmediato. Pero no podían percibir ningún rastro de vida en ella. Ryu parecía completamente inerte. Ve a buscar el elixir. De lo contrario, ni siquiera podrá contener su último aliento. Anya no lo dudó. Se dio la vuelta y corrió a la habitación contigua para recuperar el elixir. Mientras tanto, Mia, la dueña del local, mantenía la mirada fija por completo en Ryu. Se dio cuenta de que todas las heridas de Ryu habían dejado de empeorar, extrañamente. Incluso la herida desgarrada en su pantorrilla había dejado de sangrar, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. ¿Una especie de magia especial? No, debería ser una barrera. ¿Magia que manipula el tiempo? Ella jamás había oído hablar de algo así. Debió de ser magia de barrera, una que simplemente impidió que el cuerpo de esa tonta chica muriera. Pero incluso semejante obstáculo superaba cualquier cosa que Mia hubiera encontrado jamás. Y luego estaba toda la demás gente en la taberna. Sin embargo, cuando Mia miró a su alrededor, ni un solo cliente dirigió su mirada hacia la barra. Eso lo confirmó. El resto de los clientes no podían ver lo que estaba sucediendo allí. Así que, en realidad, es magia de barreras Freya-sama, su ojo para las personas sigue siendo tan agudo como siempre aunque estaba semi-retirada, Sir a veces le contaba asuntos internos de la familia. Dado que Sir esencialmente servía como la voz de Freya en el mundo mortal, todo lo que decía era, en verdad, la voluntad de Freya-sama transmitida. Por eso, Mia era una de las 2 únicas personas, además de Sir, que conocían el estado actual de Freya-sama, e incluso lo que Freya-sama había estado haciendo. Ese grupo de idiotas de la familia, el solo pensar en esos tontos hizo que Mia se cubriera la cara con exasperación. Ni uno solo de ellos se dio cuenta de que Freya-sama, una deidad, estaba siendo maltratada sin miramientos por mortales de Genkai. Sí, Mia era una de las 2 únicas integrantes de la familia de Freya que conocían su verdadera naturaleza como diosa virgen. Pero como Freya le había dicho, no se lo digas a esos niños. Quiero ver si lo descubren por sí mismos. Mia optó por guardar silencio y observar desde la distancia. Desde entonces, nunca había tenido grandes expectativas puestas en ese grupo de tontos ciegos.
Sin importar lo que pensara, la gente que Freya buscaba definitivamente no era ese grupo de ingenuos que ni siquiera podían darse cuenta de algo tan simple. Desde la perspectiva de Mia, Freya ya les había dado tiempo más que suficiente para reaccionar. Sin embargo, hasta que el secreto salió a la luz, ninguno de ellos siquiera consideró la verdad. Eso solo podía significar una cosa: esos idiotas nunca fueron los que Freya estaba buscando. Todos sus esfuerzos habían sido completamente inútiles. En cambio, este chico que estaba frente a ella, llevaba menos de un año en horario y ya había pasado de ser un principiante absoluto a un aventurero de nivel 5. Y con una sola frase, había descubierto el mayor secreto de Freya. El resultado fue clarísimo. Mia creía que esos tontos ya no tenían ningún motivo para competir. Aquí viene. Anya regresó poco después, aferrada a una botella de elixir. Quebrar. Bell chasqueó los dedos y la barrera que rodeaba el cuerpo de Ryu se disolvió. El tiempo, que había sido detenido a la fuerza, comenzó a fluir de nuevo. La sangre comenzó a brotar de nuevo de la herida en su pantorrilla. Anya se quedó paralizada, con la mirada perdida, hasta que la voz de Bell la hizo reaccionar. Apenas se mantiene en pie. Ah. Ryu, no te atrevas a morir. Al oír que Ryu estaba al borde de la muerte, Anya descorchó rápidamente la botella y vertió el elixir en su boca. El efecto de la poción fue sorprendente. La tez pálida de Ryu recuperó su color casi inmediatamente después de ingerirla. El trozo de carne que le faltaba en la pantorrilla comenzó a cicatrizar, volviendo a unirse rápidamente. Otras heridas en su cuerpo también comenzaron a cicatrizar, y la piel nueva creció sobre los cortes más pequeños. No es de extrañar que cueste 500.000 balis la botella. El elixir realmente hace honor a su nombre. Bell no pudo evitar proferir una palabra de elogio. Si el comercio de pociones no fuera ya una empresa tan enorme, una que podría causar grandes problemas si él interfiriera, tal vez se habría visto tentado a involucrarse. Pero ahora, con su situación financiera estabilizada, no había necesidad de generar otras fuentes de ingresos. Tras comprobar detenidamente el estado de Ryu, Bell confirmó que ya no corría ningún peligro inmediato. Hazme llegar un mensaje. No caigas en las trampas que te tiende Vilus a menos que tengas la fuerza suficiente para superarlas. La próxima vez, no tendrás tanta suerte. Tras pronunciar esas palabras, Bell no se detuvo. Se dio la vuelta y abandonó la taberna. Llevaba medio mes luchando en la mazmorra. Ahora necesitaba descansar y actualizar la información. No tenía sentido perder más tiempo allí. Chapter 588. Chapter 588. Come ere, lie down. Tras dejar en el suelo a la elfa, Bell se dirigió directamente a casa. Llevo medio mes sin ir. Por fin puedo descansar como es debido. En tan solo 2 semanas, había completado su crecimiento de estatus, dominado Tsuba Megaesi e incluso derrotado a un Juggernaut de nivel 6. Confiaba en haber obtenido la clave para seguir adelante, así que podía dejar todo lo demás en suspenso por el momento. Y luego, el tan esperado abrazo de Estia y Hefesto. Esta noche, por fin podré dormir bien. Con ese pensamiento desenfadado, Bell entró en la casa del árbol. En el momento en que entró, vio a Freya sentada allí, con otra diosa a su lado. Dios mío. Bell comprendió al instante por qué Freya estaba en la sala de estar. Sin duda, era por los ojos que la observaban desde la anfitriona de la fertilidad. ¿Has vuelto, Bell? Al ver a Bell con aspecto algo cansado por el viaje, con una mezcla de sorpresa y resignación en los ojos, una leve sonrisa asomó en la mirada de Freya. Ya era tarde y todos los demás se habían ido a sus habitaciones a descansar. Freya también había estado descansando, pero al vislumbrar a Bell a través de los ojos de Sir, supo que ese era el día en que regresaría. No había preparado nada especial. Simplemente fue al salón en pijama a esperarlo. Buenas noches, Freya. Esta vez, Bell no añadió el sufijo que solía provocarle una mirada de fastidio, y, como era de esperar, no la hubo. Esta noche, Freya lucía un poco diferente de lo habitual, quizás por su atuendo. Llevaba un camisón blanco liso, una prenda sencilla de una sola pieza, sin colores llamativos. Era recatado, tan recatado que no parecía propio de una diosa de la belleza, casi excesivamente reservado. No solo su pecho, sino también sus hombros, piernas y brazos estaban completamente cubiertos.
Aunque el vestido era discreto, tal vez porque le quedaba tan bien, no revelaba nada intencionadamente, pero su figura impecable quedaba claramente definida. No era abiertamente sensual, pero sí discretamente cautivador. Esa sencillez discreta poseía un atractivo silencioso que atrajo la mirada de Belle sin que él se diera cuenta. Freya, por supuesto, notó su mirada, pero solo sonrió levemente, dejándolo mirar todo lo que quisiera. Luego preguntó con un tono burlón. ¿Es bonito? Muy hermoso. Decir que la diosa de la belleza no era hermosa sería la mayor mentira del mundo. Pero Belle había visto en Freya otro tipo de belleza esa noche. No la que se manifestaba en su cuerpo o en su rostro, sino una belleza serena y pura que irradiaba de su propia presencia. Soy hermosa, pero ¿por qué no te siento atraído por mí? Freya, si lo planteas así, la verdad es que no sé cómo responder. PFFT. Freya no pudo evitar reírse. ¿Acaso esa cercanía no era ya suficiente? Ven, siéntate. Belle no se negó. A los pocos pasos, se sentó a su lado. Freya se giró ligeramente hacia él, observándolo mientras se sentaba erguido, con una postura rígida y correcta. Se inclinó un poco y extendió la mano para quitarle la capucha que aún llevaba puesta. El rostro que se escondía tras él era aún muy joven, casi demasiado inocente. Un disfraz perfecto. Cualquiera que no se diera cuenta habría sido engañado y habría pensado que aquel chico no era más que un novato. Realmente mantienes esa actitud de cautela vayas donde vayas, ¿verdad? Sin duda, se trataba de un problema crónico, y además muy arraigado. La precaución y la vigilancia son esenciales. La mazmorra cambia en un instante, así que siempre es mejor tener cuidado. ¿Acaso a los monstruos de las mazmorras les importa tu aspecto? Esto es preparación para aventureros. La expresión de Freya dejaba claro. ¿De verdad crees que soy tan fácil de engañar? Aunque ella misma nunca había entrado en la mazmorra, como diosa sabía perfectamente que a los monstruos de allí abajo les importaba un bledo si el rostro de un aventurero parecía ingenuo o no. Ningún monstruo juzgaría jamás la fuerza de un humano por su apariencia, pero los aventureros sin duda lo harían. La ingenuidad y la inexperiencia se reflejaban claramente en sus rostros y en sus ojos. Algunos aventureros novatos prácticamente llevaban su inocencia en la cara, lo que los convertía en presa perfecta para los veteranos experimentados que sabían exactamente a quién atacar. Así pues, era evidente que su aspecto juvenil tenía como objetivo engañar a aquellos aventureros experimentados. Y sin embargo, Belle lo llamó precaución y prudencia. Para Freya, sin embargo, era obvio. Este chico había hecho todo esto solo para evitar que alguien se fijara en el rostro que ocultaba bajo la capucha. De esa forma, los demás no lo tomarían por un aventurero habilidoso, sino por un novato inofensivo, y lo pasarían por alto por completo. Por supuesto, Freya notó aún más detalles en su disfraz. Y además, tienes una barrera que distorsiona la percepción en tu rostro. ¿Hasta qué punto piensas protegerte? Ese rostro de apariencia inocente era en realidad su tercera capa de defensa. La primera era la capucha, la segunda la barrera cognitiva. Dios mío. ¿Cubrirse toda la cara con barrera solo para pasar desapercibido? Freya no pudo evitar sentirse impresionada por la dedicación de Belle. Extendió la mano, le pellizcó las mejillas y las masajeó hasta que su expresión rígida se suavizó. Puedes mantener la farsa fuera de casa, pero ¿de verdad necesitas mantenerla también en casa? Belle se sintió un poco avergonzado. Honestamente, no fue intencional, fue solo un hábito. No es culpa mía. Después de salir de la mazmorra, fui a la anfitriona de la fertilidad para dejar a alguien, así que simplemente seguí con mi comportamiento habitual cuando estaba con gente. Ah, así que ahora tú también tienes excusas. Freya le dio otro fuerte pellizco en la mejilla. Muy bien, guarda tu capa y tu abrigo en tu trastero. Belle obedeció sin oponer resistencia. De todos modos, su capa estaba polvorienta. No era algo apropiado para usar dentro de la casa. Ven aquí. Acuéstate bien. ¿Eh? Freya le dio unas palmaditas suaves en el muslo, indicándole claramente que apoyara la cabeza allí. Freya, en realidad, ven aquí. Acuéstate. Sí. Chapter 589. Chapter 589. Freya. Ito Soto. Apoyando la cabeza en el regazo de Freya, Belle se recostó en el sofá, sintiéndose ligeramente incómodo. No es que no estuviera acostumbrado a tumbarse en el sofá, sino a usar el regazo de Freya como almohada.
Freya percibió su incomodidad, aunque no hizo ningún comentario al respecto. La cautela y la perspicacia de este chico estaban tan arraigadas como su naturaleza excesivamente prudente, casi patológica, en realidad. ¿Lo terminaste en medio mes? Sí. Me llevó un poco de tiempo, pero logré dominar por completo una técnica que antes no había comprendido del todo. Hablar de Tsuba Megaeshi era motivo de alegría. Ya no quedaba mucho que ocultarle a Freya. De todos modos, la próxima actualización de estado probablemente se realizaría bajo su atenta mirada. Dado que ella ya había presenciado sus datos clave de estado con anterioridad, no había razón para ocultar los detalles menores. Esta vez, finalmente completé el seguimiento de esa técnica. Tras dominarlo, también completé el resto de mi estado. Hace unos días me di cuenta de que el crecimiento se había detenido. ¿Algunos días? Freya casi puso los ojos en blanco. Extendió la mano, le pellizcó la mejilla y se preparó para enseñarle un poco de sentido común. Para los aventureros comunes, poder elevar su estatus en pocos días solo ocurre justo después de convertirse en aventureros. ¿Y dices que han pasado varios días desde la última vez que subió tu estado? Si cualquier otro aventurero te oyera decir eso, querría golpearte. Es evidente que sentir que el propio estatus no ha mejorado durante un tiempo es un obstáculo al que todo aventurero se enfrenta tarde o temprano. Pero lo que Freya vio en Bale fue algo completamente diferente. El ritmo de crecimiento de este niño era simplemente anormal, tan rápido que podía percibir claramente cuando su propio desarrollo se aceleraba o se detenía. ¿Y qué hay de esa chica? ¿Cómo te la encontraste en la mazmorra? ¿Y por qué estaba tan gravemente herida? A través de los ojos de Sir, Freya había podido ver con claridad la magnitud de las heridas de Ryu. Su cuerpo estaba cubierto de terribles heridas, le faltaba un trozo de carne en la pantorrilla y tenía múltiples fracturas por todas partes. Estaba al borde de la muerte. Si Beth no hubiera estabilizado su estado, probablemente no habría sobrevivido el tiempo suficiente para que el elixir hiciera efecto. Aún así, Freya sospechaba que Belle simplemente no había querido involucrarse más. De lo contrario, esas heridas no le habrían supuesto ningún desafío. Belle solo pudo negar con la cabeza y suspirar ante la desgracia del elfo. Freya, ¿sabes cómo fue aniquilada la familia Astrea en aquel entonces? Según el informe del gremio, se toparon con un enorme desfile de monstruos en el piso 30. Un desfile de monstruos en el piso 30 no sería suficiente para acabar con todo un grupo de nivel 4. Freya también se burló. Dada la magnitud de la familia Astrea y el talento de sus miembros, era imposible que murieran en algo tan rutinario como un desfile de monstruos. Así que esta vez, ¿esa chica se encontró en la misma situación? A juzgar por el resultado, probablemente sea así. Esa elfa fue víctima de una trampa, igual que la caída de la familia Astrea. Pero a diferencia de la destrucción de la familia, que tuvo elementos de azar, la situación de esta chica fue completamente orquestada, siguiendo el modelo de lo que sucedió hace 7 años. La explicación de Belle fue sencilla, y Freya la entendió de inmediato. ¿Planeado por alguien de hace 7 años? Bella sintió levemente. Tras recibir su confirmación, Freya suspiró y se llevó la mano a la frente, exasperada. Esa gente realmente no ha cambiado en absoluto. Las almas inmersas en la violencia y la distorsión siempre permanecen iguales. No importa cuánto tiempo pase, nunca cambian. Por eso, ese chico acabó cayendo en la misma trampa otra vez, 7 años después. La gente realmente debería aprender y crecer. Aún así, Freya comprendía por qué la chica había actuado con tanta impulsividad. Al fin y al cabo, sus antiguos compañeros habían muerto en aquel plan hacía 7 años. Volver a oír esos nombres inquietaría a cualquiera. Quien estaba detrás de esto probablemente contaba con esa reacción exacta para atraerla. Bella, si fueras tú, ¿qué harías? Si no me afectara directamente, actuaría con aún más cautela. Me ocultaría e investigaría discretamente. Me mantendría cerca de cualquier persona sospechosa durante un tiempo, observaría sus reacciones y luego decidiría cómo proceder. Belle reflexionó un momento antes de dar una respuesta tranquila y razonable. Al fin y al cabo, ¿quién puede protegerse de los ladrones para siempre? Mientras tuviera maneras de ocultar su presencia y suprimir su aura, simplemente seguir de cerca a alguien sospechoso acabaría por delatarlo. La gente tiende a ser más descuidada cuando está sola. ¿Y si fueras tú el implicado? La pregunta de Freya obtuvo una respuesta inmediata.
Entonces los mataría a todos. No me importaría si realmente estuvieran conectados con el pasado. Incluso si solo difundieran el rumor, tendrían que morir igualmente. Una vez que todos estén muertos, no quedará nadie a quien culparme. Entonces le echaría toda la culpa a E-Virus. De todas formas, la excusa ya está ahí. Están intentando recrear lo que pasó hace 7 años y sumir a toda la mazmorra en el caos. Si no le incumbía, Berry podía mantenerse al margen. Pero si ocurriera, pues qué lástima. Berry les haría comprender lo que significa la verdadera doble moral. Esa determinación implacable y asesina no sorprendió en absoluto a Freya. Lo sabía. Eso es exactamente lo que harías. La línea que separa la razón de la locura es extremadamente delgada. Cuanto más cautelosa y racional es una persona, más aterradora se vuelve cuando finalmente pierde el control. Freya sabía que Bell era capaz de llevar a cabo la venganza más cruel, pero antes de hacerlo, analizaría su propia fuerza, sopesaría los riesgos y planearía cómo afrontar las consecuencias. Era una parte de su personalidad que no le desagradaba. Aún así, quería preguntarle qué era lo que realmente le importaba. ¿Harías esto por Hestia? ¿Pero qué hay de Hefesto? ¿Loki? ¿Y de mí? Esa pregunta realmente desconcertó a Bell. Freya no dejaría que las cosas llegaran al punto en que tuviera que pensar en algo así. Cualquier peligro puede eliminarse de antemano. Cualquier problema puede preverse. No me gusta tener que pensar en cómo afrontar algo una vez que ya ha ocurrido. Prefiero estar preparado de antemano. Pero Bell sabía que esa no era la respuesta que Freya quería. Tras una breve pausa, añadió en voz baja. Por todos vosotros, yo haría lo mismo. El rostro de Freya se suavizó y una sonrisa de felicidad se dibujó en sus labios. Eso pensé. Chapter 590. Chapter 590. Hestia, Hello's first thing in the morning. A la mañana siguiente. Campana aún medio dormida, Hestia murmuró el nombre de Bell. Ya habían pasado 6 meses desde la última vez que lo había visto, así que, naturalmente, la persona con la que soñaba día y noche era él. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando poco a poco la penumbra de la habitación. Finalmente, los cálidos rayos alcanzaron el rostro dormido de Hestia. El resplandor la hizo fruncir el ceño con incomodidad. Instintivamente intentó abrir los ojos, pero la luz era demasiado intensa, lo que la obligó a mantenerlos cerrados un rato más. Y tras forcejear un rato, empezó a recuperar la consciencia. Se giró hacia un lugar sin luz solar y tardó unos instantes en abrir los ojos. Bell aún no ha regresado, su voz denotaba una leve melancolía. Después de todo, habían pasado 2 largas semanas. Si Beth no se hubiera centrado únicamente en entrenar sus estadísticas básicas esta vez, ella podría haber visto la proyección. Pero dado que su objetivo actual era simplemente aumentar las estadísticas, el proceso resultaba tedioso hasta el punto de ser aburrido. Solo eso le había ahorrado la molestia de mirar la proyección día tras día. Así que, en los últimos días, Hestia simplemente había estado aburrida. Aunque Hefesto, Loki y Freya vivían bajo el mismo techo, había muchas ocasiones en las que ella se encontraba sin absolutamente nada que hacer. Después de todo, los otros 3 aún tenían sus propios asuntos que atender, mientras que ella era la única que permanecía ociosa. Y eso no hizo más que empeorar el aburrimiento. Cuando Bell regrese esta vez, definitivamente lo haré usar el dispositivo de captura visual todos los días. Incluso si solo está haciendo entrenamiento básico, quiero observarlo. De lo contrario, es demasiado aburrido. Hestia tomó su decisión en ese mismo instante. Dio unas cuantas vueltas más en la cama, pero esta vez no pudo volver a dormirse. Quizás era porque la noche anterior había dormido tan profundamente, pero conciliar el sueño tan temprano era imposible. Con un suspiro, se dio la vuelta y se incorporó. Hestia se quedó paralizada, mirando a su alrededor con nerviosismo. Al comprobar que nadie la había visto en tan lamentable estado, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Berry me malcría demasiado, me despierto con hambre todas las veces. Uf, ¿en serio? ¿Hasta qué punto puede empeorar mi estómago? Tras acariciarse el vientre plano, Hestia decidió que primero sería mejor lavarse y luego ir a la cocina a preparar el desayuno. Sus pies descalzos tocaban el suelo.
Quizás debido a su autoridad divina de llama eterna, ni el polvo ni la suciedad se le adherían a los pies, ni siquiera cuando caminaba descalza. La cocina estaba en la planta baja, mientras que su habitación estaba arriba, así que tenía que bajar para cocinar. Pero antes, pasó por el baño contiguo a su habitación para asearse, y luego fue al baño compartido del mismo piso para darse un buen baño. De sumergirme en las aguas termales a primera hora de la mañana es una sensación increíble. Con los hombros sumergidos, cada músculo de su cuerpo se relajó por completo. El calor disipó cualquier tensión residual, dejándola con una sensación de ingravidez y dicha. El vapor hizo que su delicado rostro resplandeciera con un suave tono rosado. Apoyada en el borde de la bañera, miraba fijamente al techo con la mirada perdida. Ojalá Bella estuviera aquí y él podía abrazarme, y yo podía apoyarme en él mientras nos remojábamos juntos. Estia no pudo evitar recordar la última vez que ella y Bella habían compartido un baño. En aquel entonces y no se habían centrado precisamente en el baño. Jejejejeje, por supuesto, no se trataba de bañarse. Que una persona se bañe sola se llama bañarse. Que un grupo de personas del mismo sexo se bañen juntas también se considera bañarse. Pero ¿y si se trata de un hombre y una mujer? Eso no es bañarse. Eso es algo completamente distinto. Absorta en sus pensamientos, Estia no pudo evitar sonreír como una tonta enamorada. Ah. No. Soy una diosa, necesito mantener la compostura. Estia se dio unas palmaditas en las mejillas para reaccionar. Quería parecer confiable frente a Belle. Después de todo, Hefesto, Loki y Freya eran todos competentes y respetados entre las diosas, mientras que ella era la única que permanecía recluida en su casa y rara vez salía. Además, siempre era ella la que recibía cuidados. Así que, como mínimo, quería mostrar un poco de dignidad divina, no parecer una tonta enamorada. Tras un largo y relajante baño, Estia se cambió de ropa y bajó las escaleras. Mientras descendía, se percató de que alguien estaba sentado en el sofá del vestíbulo principal. El color de ese cabello no dejaba lugar a dudas. Era Freya. Qué raro, ¿y no se supone que hoy debería estar con su familia? Ya es muy tarde, y sigue aquí. Estia frunció el ceño, confundida. Durante las últimas 2 semanas, Freya prácticamente se había mimetizado con la familia, quedándose a dormir casi todas las noches. Pero cada mañana, siempre regresaba con su familia. Como diosa, no podía ausentarse de su propia familia por mucho tiempo, o podría causar serios problemas. ¿Qué planes hay para hoy? Intrigada, Estia aceleró el paso escaleras abajo. Cuando llegó al primer piso, caminó hacia Freya mientras la llamaba. Freya, ¿qué estás haciendo? Sus palabras se congelaron a la mitad. Porque en el momento en que se acercó, la respuesta a su pregunta se volvió dolorosamente obvia. Bella, precisamente la persona a la que tanto anhelaba ver, dormía profundamente, descansando en el regazo de Freya. ¿Por qué Bella está durmiendo en el regazo de Freya? La visión impactó a Estia como un rayo. La vestimenta de Freya, un camisón, era sin duda lo que usaba para dormir. Lo que significaba que Bella había vuelto a casa anoche. Una oleada de celos brotó en el pecho de Estia. Sus ojos se volvieron inexpresivos, como ojos de pez muerto, mientras caminaba hacia los dos. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Bella se estremeció mientras dormía. Sus instintos le advertían del peligro. Abrió los ojos y se encontró mirando fijamente un par de ojos llenos de celos y dolor. Estoy condenado. Reconoció al instante de quién eran esos ojos. Sus músculos faciales se contrajeron incontrolablemente. Estia, escucha, esto fue un accidente, ¿me crees? ¿Crees que me lo creería? Su tono era cortante, y su rostro rezumaba celos. Bella, volviste ayer, ¿verdad? No me llamaste, y en vez de eso pasaste toda la noche durmiendo en el regazo de Freya. En ese momento, Estia ya no podía mantener su papel de diosa digna. Podía presentirlo. Si no hacía algo ahora, podría perder su parte del afecto de Bella. Bella, estoy muy enfadado ahora mismo. Date prisa y devuélveme lo que es mío. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto sigue adelante gracias al apoyo de una comunidad increíble. Detrás de cada video hay muchas horas de trabajo, dedicación y esfuerzo,
pero nada de esto sería posible sin quienes han decidido respaldar este sueño. Por eso, quiero dedicar este momento para agradecer de corazón a las personas que apoyan este proyecto a través de Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Tuyamila. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. Axel. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Salchipapa. Miguel Silva. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Fermín Yelma Chacón. Rose. Ryuto Uzumaki. Gulliver Juice. Coco Sali. A todos ustedes, muchísimas gracias. Su apoyo significa más de lo que pueden imaginar. Gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo, trayendo nuevas historias y compartiendo aventuras con toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a cada persona que ve los videos, deja un me gusta, comenta, comparte el contenido o está suscrita al canal. Cada una de esas acciones ayuda a que este proyecto llegue cada vez a más personas. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.